te bendiga, amado hermano, familia de la fe, todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y vive porque anda conforme al Espíritu Santo, porque es guiado por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra que el Señor Jesucristo dejó, que Dios dejó para toda la humanidad. Santo es el Señor. Hay que hablar de esto porque muchos están siendo engañados. Santo es el Señor. Muchos hablan de la crucificación de Jesucristo cuando fue crucificado, bendita la misericordia de Dios, y hubo dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Están utilizando esa parte de la palabra para decir que todos han de ser salvos, aunque no sean bautizados en las aguas, aunque no hayan hecho obras conforme a lo que Dios manda a cada uno de la humanidad, para que andemos conforme a su Espíritu Santo. La palabra inicial se encuentra en Juan capítulo 6, versículo 40, y dice así: en el nombre del Señor Jesús, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Amén. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué está diciendo Jesús? Que todo aquel que lo vio cuando estaba en la tierra y creyó en Él tiene vida eterna. Por eso, lo que estaba mencionando al principio, que habla la palabra en Lucas 23, del versículo 39 en adelante, que dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabemos los cristianos que lo que Dios habló, Él lo hace, y lo que Él dijo, lo ejecuta. Jesucristo dijo que todo aquel que le viera y creyera en Él tendrá vida eterna. Cuando Jesucristo vino a la tierra hecho carne, ese ladrón que le vio, que se arrepintió y creyó en Él como Señor, antes de morir, Jesucristo mismo le dijo, cumpliendo lo que Él habló: santo es Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero después que Jesucristo ascendió al cielo nuevamente junto a Dios Padre, Él también dejó lo que cada uno tiene que hacer. Porque también dice de los judíos y de todo aquel que estaba en la tierra, que lo vieron y no creyeron porque no obedecían lo que Él hacía. Santo es el Señor. Dice Juan 1: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio el poder para que fueran hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, después que Jesucristo ascendió al cielo, santo es el Señor, para ver si nosotros verdaderamente estamos creyendo en Él, se necesita la fe viva, porque dice la palabra que la fe
sin las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, fue muerta. Que no es solamente saber que Dios existe, no es solamente saber que Jesucristo existe, no es solamente saber que hay un Espíritu Santo, Santo es el Señor, aleluya, sino que ese saber tiene que ser manifiesto porque obramos conforme a lo que Dios nos manda en su palabra. Jesucristo dijo: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces muchos dicen: yo no he negado porque no he dicho por mi boca, pero las obras, los gestos, los actos también hablan delante de Dios. Santo es el Señor. Dice la palabra en Santiago 2: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra, la que Dios escribió en su palabra, que la fe sin obra es muerta. Nos dice varios versículos, dice más adelante: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Para cada humano conocer esas obras que debemos hacer, porque muchos dicen que aman a Dios, pero Dios nos enseña que Jesucristo mismo dijo que el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y yo le amaré, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Santo es el Señor. Ahora, tenemos que reconocer que si nos llamamos cristianos, que si decimos que somos hijos de Dios, pero no hemos creído este evangelio, no hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador delante de los hombres, nos podemos llamar cristianos, pero si estamos dejando de hacer algo de lo que Dios nos manda en sus palabras, diciéndonos Jesucristo, Dios mismo, el Espíritu Santo, cada vez que oímos la palabra, cada vez que un ministro, un siervo suyo, hijo de Dios verdadero, habla su palabra y nos exhorta y nos amonesta para cambiar el pecado que estemos haciendo por obrar conforme a lo que Él nos manda en su palabra. Dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo. Santo es el Señor. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Santo es el Señor. Los que no nacimos o no crecimos desde chiquititos oyendo la palabra de Dios, porque ninguno crece o nace en el evangelio hasta que se arrepiente de los pecados que está cometiendo y reconoce que necesitamos a Cristo en cada uno de nosotros, ese Espíritu Santo, ese sello del Espíritu Santo que Él da a los que verdaderamente creen, y ese Espíritu Santo nos hace penetrarnos en la palabra, someternos a la palabra, inundarnos de la palabra, esa agua que salta para vida eterna, cuando lo pedimos desesperadamente a Dios que nos dé de su Espíritu Santo, porque ya estamos en obediencia a lo que hemos leído de la palabra. Él nos bautiza con el Espíritu Santo y hay unas señales que manifiestan el bautismo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos que recibir a Jesucristo en nuestro ser, en nuestro corazón, para que la justicia de Él se manifieste en cada uno de nosotros. Necesitamos leer las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Tienes que venir a Cristo, tienes que venir a Dios, tienes que congregarte con parte de la iglesia de sana doctrina, donde se predica a Dios, se predica su palabra sin alterarla ni cambiarle, y se vive conforme a ella. Dios te bendiga.